Mis padres estaban furiosos cuando mi hermana se quedó embarazada. Mi padre gritó, «No eres hija mía». Mamá gritó, «Fuera de mi casa». La acogí y decidí cuidarla. 3 años después, mis padres aparecieron de repente. Cuando se enteraron de la verdad sobre el niño, se congelaron. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Mi nombre es Mira Godwin y tengo 32 años. Hace 3 años, mi padre miró a mi hermana embarazada a los ojos y pronunció 6 palabras que destrozaron a nuestra familia, «No eres hija mía». Mi madre abrió la puerta principal y señaló la entrada. Yo me quedé allí, viendo a mi hermana de 23 años salir a la lluvia con nada más que una mochila y una ecografía. La acogí esa misma noche. Durante 3 años, trabajé en turnos dobles, cambié pañales a las 2 de la mañana y vi a mi hermana reconstruirse de la nada. Mis padres nunca llamaron, ni una sola vez. Pero lo que ocurrió en la fiesta del tercer cumpleaños de mi sobrino, lo que mis padres descubrieron sobre quién era realmente su padre, eso es algo que nadie en nuestra familia olvidará jamás. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde las personas enfrentan decisiones imposibles y encuentran la fuerza para mantenerse firmes. Si eres nuevo aquí, este canal trata sobre historias familiares que ponen a prueba tus límites y restauran tu fe. Deja un comentario con tus pensamientos mientras escuchas y asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna historia. José me llamó a las 11:14 de una noche de miércoles. La lluvia golpeaba las canaletas fuera de mi apartamento. Su voz llegaba a pedazos, rota por la estática y algo peor, el llanto. El tipo de llanto que suena como si llevara horas. Abrí la puerta principal antes de que terminara su frase. Estaba parada en el porche, empapada, sosteniendo una mochila en una mano y una ecografía en la otra. Su rímel se había corrido en 2 rayas oscuras por sus mejillas. Parecía una persona a la que acababan de decir que ya no existía. No pregunté qué pasó. La metí dentro. Fui al baño por una toalla. Puse la tetera. Algunas cosas no necesitan preguntas, necesitan calor y una puerta cerrada. Se sentó en mi sofá y presionó la foto de la ecografía contra su rodilla. Sus manos temblaban. Papá dijo que ya no soy su hija. Mamá abrió la puerta y me dijo que me fuera. Miré a mi hermana, de 23 años, 17 semanas de embarazo, sentada en mi sofá de segunda mano con jeans mojados, sosteniendo una imagen granulada en blanco y negro de un bebé del tamaño de una pera. Había visto a mis padres ser estrictos. Los había visto ser fríos después de las boletas de calificaciones y los toques de queda incumplidos y la vez que José se tiñó el pelo de azul en el 11º grado, pero nunca los había visto desechar a su propio hijo. «¿Te quedas aquí?», le dije. Eso tampoco fue una pregunta. Ella asintió. No me dio las gracias. No necesitaba hacerlo. Éramos hermanas, y las hermanas no llevan la cuenta cuando la casa está en llamas. Lo que aún no sabía era que la razón del silencio de mi hermana sobre el padre resultaría ser lo mismo que pondría de rodillas a nuestros padres. Y aún no me había contado la parte más difícil. La familia Godwin tenía una reputación en nuestro pueblo, y mi madre la guardaba como otras personas guardan joyas. Éramos miembros de la iglesia Grace Fellowship. Nos sentábamos en la tercera banca del lado izquierdo del frente todos los domingos durante 26 años. Mi padre, Frank, sirvió como diácono. Mi madre, Débora, presidía el ministerio de mujeres. Llevábamos guisos a los funerales y aparecíamos en cada comida compartida con Tupperware a juego. El pastor de Grace Fellowship era un hombre llamado Greg Armon, de 63 años, cabello plateado, apretón de manos firme. Había dirigido la congregación durante un cuarto de siglo, y la mayoría de la gente del pueblo confiaba más en su voz que en sus propios instintos. Su hijo Ethan era todo lo que una familia de iglesia podía desear, Eagle Scout, beca de ingeniería, estudiando en el extranjero en Alemania en una universidad de primer nivel, el chico de oro que hacía todo bien y nunca causaba un titular. Mi familia tenía 2 hijas. Yo era la responsable. Licenciatura en fisioterapia. Préstamos estudiantiles pagados hasta los últimos 4.000. Tranquila, confiable, invisible. José era del otro tipo, creativa, cálida, impulsiva. Luchó durante su primer año de universidad, cambió de carrera 2 veces y reía más fuerte que nadie en la habitación.
Nuestra madre la llamaba el proyecto. Había una regla tácita en la casa Godwin, y se situaba en el centro de cada decisión que tomamos. Apariencia sobre verdad, imagen sobre sentimiento. Mi madre tenía una frase que usaba cuando una de nosotras se volvía demasiado ruidosa o demasiado honesta o demasiado real: la gente está mirando, mira. La gente siempre mira. Josie había estado saliendo con alguien en secreto durante más de un año. Nunca me lo dijo. Nunca se lo dijo a nadie. Y la razón por la que lo mantuvo oculto tenía todo que ver con de quién era hijo. Ocurrió en la cena del domingo, 2 semanas antes de la noche en que Josie apareció en mi puerta. Todos estábamos allí. Frank a la cabecera de la mesa, Débora frente a él, yo a un lado, Josie al otro. La tía Carol y el tío Pete completaban las esquinas, bebiendo té dulce y fingiendo que todo estaba bien. Josie dejó su tenedor entre el puré de papas y el asado. Respiró hondo. Necesito decirles algo. La mesa se quedó en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. Estoy embarazada. Mi padre se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared detrás de él. Su cara se puso del color de un bistec crudo. No eres hija mía. Así sin más. Sin pausa, sin pregunta, sin quién o cuándo o estás bien. Solo 5 palabras y una silla golpeando el yeso. La reacción de mi madre fue más lenta, lo que la hizo peor. Dobló su servilleta. La colocó junto a su plato. Se levantó y caminó hacia la puerta principal, la abrió y señaló la entrada. Fuera de mi casa. Josie me miró. Miré a nuestra madre. Mamá. ¿Ella es tu hija? Ya no. La tía Carol le susurró algo al tío Pete. Pude ver sus ojos ya catalogando detalles para su posterior distribución. Mi madre se acercó a la mesa, le quitó los pendientes de perlas de las orejas a Josie, una reliquia familiar transmitida por 3 generaciones, y dijo: estos son para las mujeres Godwin que saben comportarse. Tomé mi abrigo. Tomé a mi hermana. Salimos pasando el plato de cazuela que estaba en el mostrador, intacto y perfectamente presentado mientras la familia se desmoronaba a su alrededor. No lo sabía en ese momento, pero salir de esa casa con mi hermana fue la última vez que hablaría con mis padres durante 2 años. Mi madre llamó a las 7:15 de la mañana siguiente. Su voz era controlada, ensayada. Tráela de vuelta para que se disculpe y podremos hablar de esto como adultos. Yo estaba en mi cocina preparando avena para Josie, que todavía dormía en el sofá con los zapatos puestos. No tiene nada de qué disculparse. Silencio en la línea. Entonces, si te pones de su lado, no esperes que te ayudemos a ti tampoco. Sin dinero, sin acción de gracias, sin nada. Entonces supongo que lo resolveremos. Colgué. Me senté a la mesa de la cocina. Saqué mi cuenta bancaria en mi teléfono. 14.211, eso era lo que nos separaba del desastre. Hice los cálculos. Alquiler, comestibles, vitaminas prenatales, copagos, pañales. Eventualmente, 14.000 durarían 8 meses si éramos cuidadosas, tal vez 9. Llamé a mi supervisora en el hospital, pedí turnos adicionales, los martes y sábados, además de mi horario regular. Ella dijo que sí sin preguntar por qué. Los buenos supervisores hacen eso. Esa noche, mi padre me envió un mensaje de texto solo a mí. Hazla entrar en razón a tu hermana. Lo leí 3 veces. Luego le respondí: haz entrar en razón a tu esposa. Él nunca respondió. Ni esa noche. Ni nunca. Me senté en el borde de mi cama y miré el techo. Mis ahorros eran escasos. Mi horario estaba a punto de duplicarse. Mi vida social, que ya era pequeña, estaba a punto de desaparecer por completo. Y la hermana que dormía en mi sofá aún no me había dicho quién era el padre de su bebé. No estaba eligiendo entre mi hermana y mis padres. Mis padres ya habían tomado esa decisión por todos nosotros. Yo solo era la que se negaba a fingir que no había pasado. Los primeros 3 meses fueron el tipo de silencio más duro. Josie lidiaba con las náuseas matutinas manteniendo un paquete de galletas junto al sofá.
Yo lidiaba con el agotamiento bebiendo café que se volvía más fuerte cada semana. No hablamos de nuestros padres. No hablamos del padre. Hablamos de listas de compras y citas médicas y si podíamos permitirnos las vitaminas prenatales de marca o teníamos que conformarnos con las genéricas. El pueblo habló por nosotras. Me encontré con Margaret Patterson en el supermercado un jueves por la tarde. Era miembro desde hacía mucho tiempo de Grace Fellowship y conocía a nuestra familia desde que yo era un bebé. Vio el vientre de José a 9 metros de distancia. Giró su carrito y caminó en la otra dirección sin decir una palabra. 2 semanas después, la tía Carol apareció en mi apartamento con un plato de cazuela de cerámica blanca en sus manos, con el borde astillado, la vasija característica de mi madre. De tu madre. Todavía las quiere a ustedes, chicas. Dentro había una cazuela de atún sazonada con la cantidad justa de eneldo y la cantidad equivocada de preocupación. Carol se quedó 45 minutos. Elogió mis cortinas. Preguntó cómo estaba José. Quería saber si había un hombre en la foto. Le dije que José estaba bien. Le dije que no necesitábamos nada. La acompañé a la puerta. Ella informó a mi madre esa noche. José estaba mostrando. Sin anillo, sin hombre alrededor. La respuesta de mi madre, transmitida a través del teléfono roto familiar, ella hizo su cama. Puse la cazuela en el refrigerador. No la comí. No la tiré. Se quedó en el estante del medio durante 9 días antes de que la tirara a la basura. Lo que la tía Carol no mencionó en su informe porque no pensó en preguntar fue el nombre del padre. Y si lo hubiera hecho, todo se habría desarrollado de manera muy diferente. Me enteré del sermón por la doctora Patrice Coleman, mi colega en el hospital. Patrice tenía 50 años, era fisioterapeuta como yo, y la única persona en la ciudad que nunca hablaba de los asuntos de otras personas a menos que importara. Me encontró en la sala de descanso un lunes por la mañana y cerró la puerta detrás de ella. Necesitas saber lo que pasó ayer en Grace Fellowship. El pastor Greg Armon se había parado en el púlpito y había dado lo que la congregación llamaría más tarde un momento de enseñanza. Usó un hipotético, una mujer joven, una familia, un embarazo que trajo vergüenza. Nunca dijo el nombre de José. No tuvo que hacerlo. Cada persona en ese santuario sabía exactamente de quién estaba hablando. Cuando una mujer joven se desvía del camino que su familia le ha trazado, había dicho, las consecuencias se extienden a través de generaciones. Mi madre se sentó en la primera fila y asintió. Patrice me dijo que ella se salió. Fue la única. Me levanté, tomé mi bolso y salí directamente por la puerta lateral. Nadie me siguió. Escuché cada palabra. No lloré. No llamé a la iglesia. No escribí una carta. Me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital durante 10 minutos, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Luego volví al trabajo. Esa noche, tomé el teléfono de José para cargarlo mientras ella dormía la siesta. La pantalla se iluminó con una notificación. Un contacto guardado como y una vista previa del mensaje antes de que la pantalla se bloqueara, pienso en el cada D. Dejé el teléfono. No lo desbloqueé. Pero archivé esa letra en la parte de mi cerebro que cataloga cosas que no se supone que debo saber todavía. Patrice había dicho algo que se quedó conmigo, Greg Armon ha estado de pie en ese púlpito durante 25 años. Me pregunto a cuántas personas ha juzgado mientras su propia casa no estaba en orden. No entendí lo que quería decir. No entonces, pero lo haría. José tenía 32 semanas de embarazo cuando su presión arterial se disparó. Llegué a casa de un turno de sábado y la encontré sentada en el suelo del baño, aferrándose al borde del lavabo con ambas manos. Su cara estaba enrojecida. Su respiración era superficial. Le tomé el pulso. Luego lo volví a tomar. 158/98. Soy fisioterapeuta, no obstetra, pero sé lo que significan esos números. Cuando una mujer tiene 8 meses de embarazo, significan sube al auto ahora mismo. Conduje 12 minutos hasta la sala de emergencias. José se agarró al tablero todo el camino. Ninguna de nosotras habló.
El único sonido era la lluvia en el parabrisas y el clic de la direccional en cada intersección. El médico de turno la estabilizó en 2 horas. Hipertensión gestacional, no preeclampsia, todavía no, pero lo suficientemente cerca como para asustar a todos en la habitación. Las órdenes eran claras: reposo en cama, monitoreo semanal, no más turnos de medio tiempo en el restaurante donde había estado trabajando 3 días a la semana. Eso significaba que ahora yo era el único ingreso, sin respaldo, sin red de seguridad, sin plato de cazuela apareciendo con un cheque dentro. Me senté en el pasillo fuera de la habitación de José y saqué mi teléfono. Escribí un mensaje a mi madre. José está en el hospital. Complicaciones de presión arterial. Presioné enviar. El mensaje fue leído a las 9:41 de la noche. Vi el pequeño tic azul aparecer debajo del texto. Leído. Sin respuesta, ni una pregunta, ni un emoji de oración, ni una sola palabra. Me quedé mirando ese tic durante 5 minutos. Mi madre había leído que su hija embarazada estaba en el hospital y eligió no decir nada. El bebé nació 6 semanas después, y cuando lo hizo, solo había una persona en esa sala de parto sosteniendo la mano de mi hermana, yo. Si alguna vez has sido la persona a la que tu familia llamó cuando las cosas se desmoronaron y luego viste a esas mismas personas pretender que no existes, esta historia podría sentirse personal. Quédate conmigo porque lo que sucede a continuación lo cambió todo para mi hermana, para mí y para la familia que nos desechó. Dale un me gusta si todavía estás aquí. Mike James Godwin nació un martes por la mañana a las 6:47. 6 libras, 11 onzas, pulmones sanos, una cabeza llena de cabello castaño rizado que no provenía de nuestro lado de la familia. José lo abrazó contra su pecho y lloró el tipo de lágrimas que pertenecen a alguien que ha tenido miedo durante mucho tiempo y finalmente se le ha dado una razón para detenerse. Me paré junto a la cama y vi a mi hermana convertirse en madre en una habitación sin flores, sin fotos familiares apoyadas en el alféizar de la ventana, sin padre paseando por el pasillo. La enfermera me pidió que llenara algunos papeles. Llegó a la sección de contacto de emergencia y se detuvo. ¿A quién debemos incluir además de usted? Solo a mí. Ella levantó la vista. No hizo una pregunta de seguimiento. Simplemente escribió mi nombre en ambas líneas. La doctora Patrice se detuvo después de su turno con un oso de peluche que compró en la tienda de regalos de abajo. Sostuvo a Mike durante 3 minutos y dijo: tiene buenas manos, un agarre fuerte. Bajé a la tienda de regalos del hospital y compré la manta más suave que tenían. Amarilla, 12. No era mucho, pero fue lo primero que compré para mi sobrino, y fue importante. Esa noche, Josie estaba sentada apoyada en la cama del hospital con Mike dormido en su pecho. Me miró y dijo: siento mucho que no tenga más gente. Acerqué la silla a la cama. Nos tiene a nosotros. Eso es suficiente. Ella me pidió que no publicara nada en las redes sociales. Por favor, no quiero que ellos lo sepan. La forma en que dijo ellos me dijo que no solo hablaba de nuestros padres. Había alguien más de quien estaba manteniendo a Mike alejado. Alguien específico. El primer año transcurrió en un torbellino de fórmula y agotamiento y pequeños milagros ordinarios. Mike sonrió por primera vez a las 8 semanas, una sonrisa torcida y sin dientes que hizo reír tanto a Josie que derramó su café. Su primer diente salió a los 5 meses. Su primera palabra fue mamá, que era su versión de mira. Y no me avergüenza decir que lloré en la cocina cuando lo dijo. Josie aprobó su examen de CNA en primavera. Comenzó a trabajar 3 días a la semana en Meadowbrook, la residencia de ancianos en el lado este de la ciudad. Dividimos el cuidado infantil como una ecuación matemática. Yo tomaba las mañanas, ella las tardes. Los fines de semana nos turnábamos según quién hubiera dormido más la noche anterior, que por lo general no éramos ninguna de las dos. Mi supervisora en el hospital me ofreció un ascenso en septiembre. Fisioterapeuta principal en una instalación más grande a 90 minutos al norte. Mejor sueldo, mejor título, mejor todo excepto la parte en la que tendría que dejar a Josie y Mike atrás. Dije que no. Le dije que no estaba disponible en ese momento. Ella no insistió. Un colega llamado Derek me invitó a cenar la semana siguiente. Le dije lo mismo. Él no volvió a preguntar.
Para diciembre, mis ahorros habían bajado de 14.000 a 3.200, pero estábamos manejando. Las cuentas eran ajustadas, pero funcionaban. José cubría los comestibles. Yo cubría el alquiler y la guardería. Dividíamos los servicios públicos por la mitad. El día de Acción de Gracias fuimos solo nosotros tres. José asó un pavo pequeño. Maike se sentó en una silla alta, untándose batata por la cara. Fue el día de Acción de Gracias más tranquilo que había tenido. Y de alguna manera, el más completo. José todavía no me había dicho quién era el padre de Maike. No insistí. Pero en primavera, encontré algo que me lo dijo todo. Algo cambió alrededor del primer cumpleaños de Maike. Y ocurrió tan silenciosamente que casi me lo pierdo. La gente del pueblo empezó a hablar de forma diferente. En el hospital, la señora Garza, una de mis pacientes habituales, me preguntó por el bebé mientras yo trabajaba en su hombro. Escuché que tu hermana está en Meadowbrook. Mi tía dice que es maravillosa con los residentes. Hizo una pausa. Y escuché lo que pasó con tus padres. Solo quiero que sepas que no todos están de acuerdo con lo que hicieron. La doctora Patrice también lo notó. Me apartó después de una reunión de personal y dijo, la narrativa está cambiando. La gente te ve trabajando doble y criando a ese niño. Ven a tus padres sentados en la iglesia actuando como si nada hubiera pasado. Las cuentas ya no le cuadran a la gente. En la cafetería de Main Street, la barista me entregó mi café con leche y dijo, tu hermana es una de las mejores CNAs de Meadowbrook. Mi abuela la adora. Dile a José que le doy las gracias. Conduje a casa ese día pensando en algo que Patrice me había dicho, la imagen solo se mantiene si nadie revisa los recibos. Mi padre empezaba a sentirlo. En la ferretería, un viejo amigo del club rotario le dio una palmada en el hombro y le preguntó, ¿cómo está tu nieto, Frank? Mi padre se congeló, cambió de tema, habló del tiempo durante 6 minutos seguidos. Mi madre lo sintió en la comida compartida de la iglesia. Una nueva familia se había unido a Grace Fellowship, y la esposa, amigable, ajena a la historia, preguntó alegremente, oh, no sabía que tenías 2 hijas. ¿Dónde está la otra? La sonrisa de mi madre se agrietó por la mitad como un plato que se cae sobre el azulejo. Me encontré con el pastor Greg en el supermercado. Él asintió. Yo le devolví el asentimiento. Sin palabras, pero noté que sus manos temblaban mientras agarraba su carrito de compras. Maike tenía 14 meses cuando empecé a notar cosas que no podía explicar. Su cabello se había vuelto más denso, con rizos castaños apretados que rebotaban cuando caminaba. Su mandíbula comenzaba a definirse. Cuadrada y determinada de una manera que no se parecía a ningún Godwin que hubiera conocido. Somos personas de cabello claro, rubios arena, facciones finas. José y yo nos parecíamos a nuestra madre en ese aspecto, pero la cara de Maike pertenecía a otra persona por completo. Alguien con rizos oscuros y una mandíbula ancha y confiada. Me guardé el pensamiento para mí. No era asunto mío entrometerme. José me lo diría cuando estuviera lista, pero luego estaba el teléfono. Una noche, mientras José bañaba a Maike, su teléfono vibró en el mostrador de la cocina. La pantalla se iluminó. Un contacto guardado como E. La vista previa del mensaje mostraba 6 palabras antes de que la pantalla se bloqueara, pienso en él todos los días. Puse el teléfono boca abajo. No lo desbloqueé. No leí el resto. A la mañana siguiente, José estaba más callada de lo habitual. Se sirvió el café sin hablar y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras Maike jugaba con bloques de plástico en el suelo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Siempre. ¿Crees que una persona puede amar a alguien y aún así mantenerlo alejado porque decírselo arruinaría su vida?» Dejé mi taza. Miré la cara de mi hermana. No estaba haciendo una pregunta hipotética. Estaba pidiendo permiso. «Creo que eso depende de a quién intentas proteger realmente», le dije. «¿A ellos o a ti?» Ella se quedó en silencio. Levantó a Maike y lo llevó a su habitación. No volvió a mencionarlo. 2 meses después, encontré la respuesta a esa pregunta en el cajón de la mesita de noche de mi hermana.
Era un miércoles por la tarde de abril. Josie estaba en el trabajo. Maike estaba en la guardería. Estaba guardando la ropa en su habitación cuando el cajón de la mesita de noche se atascó. Tiré más fuerte. Se abrió de golpe y algo se deslizó de debajo de una pila de recibos viejos, una carta escrita a mano con tinta azul en papel blanco. 3 páginas dobladas tantas veces que los pliegues se habían vuelto casi transparentes. Los bordes estaban suaves por el uso, como si alguien la hubiera abierto y cerrado docenas de veces. Mis manos empezaron a temblar antes de leer la primera palabra. Sabía que no debía leerla. Sabía que no era mía. La leí de todos modos. Querido Ethan, 2 palabras, y todo el suelo se movió debajo de mí. Querido Ethan, sé que estás en Alemania y sé que tu padre te dijo que no me contactaras. Sé que crees que seguí adelante. No seguí adelante. Tengo 17 semanas de embarazo y el bebé es tuyo. Me senté en el borde de la cama de Josie. La habitación estaba muy tranquila. Podía oír la lavadora funcionando en la habitación de al lado, un zumbido mecánico bajo que no tenía nada que ver con el terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Ethan Armon, el hijo del pastor Greg Armon. La carta continuaba: no voy a enviar esta carta porque si lo hago, volverás a casa. Y si vuelves a casa, tu padre lo sabrá. Y si tu padre lo sabe, te destruirá de la misma manera que mis padres me destruyeron a mí. 3 páginas, tinta azul, arrugadas y dobladas una y otra vez hasta que el papel se sentía como tela. Mi hermana había escrito el nombre del padre de su bebé 60 veces y nunca le había puesto un sello al sobre. Volví a poner la carta exactamente donde la encontré. Cerré el cajón. Me senté en el borde de la cama de mi hermana durante mucho tiempo. Y entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche, Mike estaba dormido. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj de pared en la sala de estar. Me senté frente a Josie en la mesa de la cocina con 2 tazas de té entre nosotras. Encontré la carta, dije. La de Ethan Armon. El color abandonó su rostro como el agua que se escurre por un lavabo. Blanca, luego roja. Luego la clase de expresión que surge cuando un secreto que has estado guardando durante 18 meses de repente está a la vista. Mira, puedo explicarlo. No tienes que explicarte. Tienes que decirme la verdad. Y lo hizo. Todo. Josie y Ethan habían estado juntos desde su 2º año de universidad. En secreto, deliberadamente, ocultos de ambas familias porque sabían lo que pasaría si alguien se enteraba. El pastor Greg le había advertido a Ethan que no saliera con ella: la chica Godwin es un problema. No es lo suficientemente seria para ti. Cuando Ethan recibió la beca de ingeniería para estudiar en Múnich, el pastor Greg revisó su teléfono, borró el número de Josie, cambió su información de contacto y le dijo a Ethan que Josie había seguido adelante y estaba saliendo con otra persona. Una mentira limpia y eficiente. Josie descubrió el embarazo 2 meses después de que Ethan se fuera del país. Escribió la carta. Nunca la envió. Si su padre se entera, hará que Ethan elija y Ethan me elegirá a mí y luego perderá su beca, su carrera, todo. Miré a mi hermana. 18 meses de silencio, 18 meses protegiendo a un hombre que ni siquiera sabía que tenía un hijo. Josie. Ethan tiene un hijo. Merece saberlo. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé desde hace 16 meses. Simplemente no sabía cómo deshacer lo que ya había hecho. La carta reposaba sobre la mesa entre nosotras, la tinta azul atrapando la luz de la cocina. Le dije a mi hermana que lo encontraría, y lo dije en serio. Comencé a buscar a la mañana siguiente. LinkedIn era el primer paso obvio. Ethan Armon, ingeniero estructural, última actividad 2 meses antes. Empleo listado en una empresa de ingeniería civil en Múnich, Alemania. Foto de perfil: un hombre con cabello castaño rizado y la mandíbula de Mike. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Era como mirar a mi sobrino dentro de 25 años. Escribí un mensaje. Lo mantuve corto y objetivo. Sin drama, sin culpa. Ethan, soy Mira Godwin, la hermana de Josie.
Hay algo que necesitas saber. Por favor, llámame. Pasaron 3 días. Nada. Verifiqué el estado del mensaje, leído pero sin respuesta. Entendí su vacilación. Un mensaje de la hermana de una exnovia después de 2 años de silencio no es algo que una persona abra con entusiasmo. Lo intenté de nuevo. Esta vez agregué una línea: se trata de un niño. Respuesta en 2 horas. ¿Qué niño? Lo llamé esa noche. Le conté todo. José, el embarazo, el nacimiento, Maike, su cabello rizado, sus manos fuertes, los 14 meses de vida que ya se había perdido. Silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar sonidos de tráfico. Sonidos de tráfico alemán, un mundo de distancia. Luego, voy a casa. Tu padre no lo sabe. No me importa lo que sepa mi padre. Ethan, si vuelves, este pueblo lo sabrá. Todo el mundo lo sabrá. Bien. Antes de colgar, me dijo algo que me dejó las manos frías. 6 meses después de irse a Alemania, había intentado contactar a José. Llamó a su padre para conseguir su número. El pastor Greg le dijo que José había seguido adelante y estaba saliendo con alguien nuevo. Mi padre me mintió, dijo Ethan. Mi padre me quitó a mi hijo antes de que naciera. 6 semanas después, recogí a Ethan Harmon en el aeropuerto regional a 45 minutos al este de la ciudad. José había querido venir. Se había cambiado de ropa 3 veces esa mañana y luego se sentó al borde de la bañera y lloró. No puedo hacerlo. ¿Y si me odia por haberle ocultado esto? Voló 9 horas para estar aquí, le dije, no te odia. En el coche, Ethan estaba callado. Mantuvo las manos sobre las rodillas y miró por la ventana los campos verdes llanos y los campanarios familiares que había dejado atrás 2 años antes. No parecía un hombre volviendo a casa. Parecía un hombre yendo a la batalla. ¿A qué se parece?, preguntó. Tiene tu pelo, le dije. Y tu mandíbula y la terquedad de su madre. Casi sonrió. Casi. Entramos en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos. José estaba parada en la puerta con Maike en la cadera. Tenía 20 meses. Llevaba una camiseta verde con un dinosaurio en la parte delantera. Su cabello rizado atrapaba el sol de la tarde. Ethan salió del coche. Se quedó allí un momento mirando la puerta. Luego avanzó, lentamente al principio, luego más rápido. Maike miró a este extraño con el mismo pelo y la misma mandíbula y dijo, «Hola». Ethan se arrodilló. Las lágrimas cayeron sobre el pavimento. José también se arrodilló. Sostuvieron al bebé entre ellos, y los 3 formaron una figura que yo había estado manteniendo abierta durante 18 meses. Retrocedí a la cocina. Observé por la ventana. Lloré, pero lo hice en silencio porque eso es lo que hago. Sostengo la puerta abierta y luego me hago a un lado. José desdobló la carta arrugada del cajón de la mesita de noche. Tinta azul, 3 páginas. Se la entregó a Ethan. Él leyó la última línea en voz alta. Lo llamé Maike. Significa, ¿quién es como Dios? Porque necesitaba creer que alguien nos estaba cuidando. Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas. Los cuentos de hadas se saltan las partes en las que la confianza tiene que reconstruirse desde cero. Ethan consiguió un trabajo en una empresa de construcción a 40 minutos al sur de la ciudad. Alquiló un pequeño apartamento cerca del mío, lo suficientemente cerca como para que José pudiera ir andando cuando lo necesitara, lo suficientemente lejos como para que no fingieran que todo estaba bien cuando no lo estaba. Iban a terapia de pareja los jueves por la noche. Yo cuidaba a Maike esas noches. Hubo discusiones, la mayoría silenciosas. José estaba enfadada porque Ethan no había intentado con más ahínco contactarla. Ethan estaba enfadado porque José había elegido el silencio en lugar de una llamada telefónica. Ambos estaban enfadados con el pastor Greg. Pero la ira hacia un padre es un tipo de fuego complicado. Arde y calienta al mismo tiempo. Al tercer mes, Maike llamaba a Ethan papá. Esa palabra hizo algo en la postura de Ethan. Se irguió más. Venía antes. Se quedaba más tarde.
José se matriculó en un programa de enfermería en la universidad comunitaria. Clases nocturnas 3 noches a la semana. Ethan se encargaba de acostar a Mike esas noches con un nivel de determinación que rozaba la precisión militar. Baño a las 7, cuento a las 7:30, luces apagadas a las 8. No se desviaba. Finalmente acepté la invitación a tomar un café de mi colega Derek. ¿Solo café? 35 minutos en la cafetería de ELM Street. Fue lo primero que hice por mí misma en 2 años. Mike dibujó su primer retrato familiar en la parte de atrás de un mantel en una cafetería. 3 figuras de palitos, una alta con cabello desordenado, Mira, una con una cola de caballo, José, una muy pequeña con lo que parecía ser una capa, Mike. Ninguna cuarta figura, ni abuelos, solo las 3 personas que habían aparecido. La tía Carol se encontró con José y Ethan en el supermercado la semana siguiente. José no lo presentó. Carol le miró el cabello rizado hasta la caja. El segundo cumpleaños de Mike fue pequeño y exactamente como debía ser. Lo celebramos en mi apartamento con serpentinas pegadas al techo y un pastel que José hizo desde cero. Chocolate con glaseado azul porque Mike había decidido recientemente que el azul era el único color aceptable. La lista de invitados era corta. La doctora Patrice trajo un estetoscopio de juguete. Garrett, un amigo del equipo de construcción de Ethan, trajo una bolsa de globos de agua. 3 familias de la guardería llegaron con sus hijos, y a las 2 de la tarde, el patio sonaba como una emergencia alegre. Después de soplar las velas y de moler el pastel, Ethan se arrodilló en la puerta de la cocina con una caja de anillos en la mano. No era un diamante. Era un anillo de plata delgado con un pequeño zafiro. El tipo de anillo que dice, esto lo encontré con un propósito y no con una tarjeta de crédito. Debí haber estado aquí desde el principio, dijo, estoy aquí ahora y no me voy. José dijo, sí. Antes de que terminara la frase, la doctora Patrice se inclinó hacia mí y susurró, tú construiste esto. Ya sabes, todo esto. Negué con la cabeza. José lo construyó. Yo solo mantuve la puerta abierta. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y el papel de regalo hubiera sido metido en bolsas de basura, noté algo nuevo en el refrigerador. Mike había dibujado una versión actualizada de su retrato familiar. Este tenía 4 figuras de palitos. La cuarta era alta con cabello rizado garabateado. La había etiquetado con crayón naranja con una sola palabra, papá. Todavía no había abuelos en la foto, solo nosotros 4. Durante 2 años, me había estado preparando para el próximo desastre. Y por primera vez, me pregunté si tal vez los desastres habían terminado. No lo estaban. 3 meses antes del tercer cumpleaños de Mike, mi tía Carol me llamó por primera vez en más de 1 año. 1 año. Y las palabras que dijo me revolvieron el estómago. Si alguna vez has visto a alguien reconstruir su vida desde cero, sabes lo frágil que puede ser esa pieza. Y sabes lo rápido que las personas que la destruyeron pueden aparecer queriendo el crédito. Si te preguntas qué pasa cuando mis padres regresan, quédate conmigo. Y si esta historia te llega de cerca, compártela con alguien que necesite escucharla. Cariño, tus padres te echan de menos. Así abrió la conversación la tía Carol. Sin hola. Sin ¿cómo estás? Solo 5 palabras bañadas en almíbar y servidas con un toque de culpa. Han tenido mi número durante 2 años. Tía Carol, tu madre llora todas las noches, mira. Tu padre no puede dormir. Me apoyé en el mostrador de la cocina y cerré los ojos. Siento escuchar eso. Pero saben dónde vivo. Saben mi número. Han sabido ambas cosas desde la noche en que echaron a José. Carol cambió de tema. Tu madre escuchó que José está bien. Que tiene un hombre agradable en su vida. Quiere conocer al bebé. Ahí estaba. No, quiere disculparse. No, se da cuenta de que se equivocó. Ni siquiera, extraña a su hija. Ella quiere conocer al bebé ahora que el escándalo tiene un final feliz. Si mamá quiere hablar con nosotros, puede llamarnos ella misma. Le dije, ella tiene miedo de que cuelgues. Entonces sabe exactamente cómo se sintió José cuando envió un mensaje de texto desde el hospital y nadie respondió.
Carol se quedó en silencio por un momento. Luego soltó la verdadera razón: la gente de la iglesia sigue preguntando por el bebé, mira. Tu padre no sabe qué decir cuando preguntan cómo está su nieto. Casi me río. Casi. Dile a papá que puede decir lo mismo que dijo hace 3 años, que no es su hija. Problema resuelto. Carol colgó poco después. Me quedé en la cocina mirando el teléfono. Lo de los silencios es que solo funcionan como castigo cuando a la otra persona le importa. Mis padres habían pasado 2 años sin importarles. Ahora que la historia había cambiado, querían volver a la narrativa. No estaba segura de quererlos en ella. Mi madre apareció en mi apartamento un sábado por la mañana sin avisar. Estaba en el porche, sosteniendo un plato de cazuela de cerámica blanca con ambas manos. El mismo estilo, el mismo borde astillado. Las manos de mi madre temblaban. Su cabello estaba más gris de lo que recordaba, recogido con una pinza que parecía haberse puesto a toda prisa. Parecía más pequeña parada en mi porche de lo que nunca había parecido parada en su propia cocina. Por un segundo, un breve segundo honesto, vi a mi madre como una mujer asustada que se acercaba a los 60, que había perdido a sus 2 hijas y no sabía cómo decirlo. Luego abrió la boca. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Quiero a mis hijas de vuelta. Normal, dije. Era que echaras a tu hija a la lluvia porque estaba embarazada. Estaba enfadada. Tu padre estaba enfadado. Dijimos cosas que no queríamos decir. Dijiste cada palabra en serio, mamá. Y luego dejaste que el pastor Armon usara a José como ilustración para un sermón. Te sentaste en la primera fila y asentiste. Su mandíbula se tensó. Greg solo estaba tratando de ayudar. Él se preocupa por esta familia. Al pastor Armon no le importa esta familia. Mantuve mi voz firme. Cada palabra medida. Y cuando descubras por qué, desearás haber venido antes. Ella parpadeó. No entendía lo que quería decir, pero las palabras aterrizaron en algún lugar porque su expresión cambió de defensiva a incierta. Dejó el plato de cazuela en el mostrador y se fue sin decir otra palabra. Me quedé en la cocina mirando ese plato. La misma cerámica blanca, el mismo borde astillado, la misma demostración de amor que nunca llegó a la superficie. Ethan le contó a su padre un martes por la tarde. Condujo hasta la iglesia Grace Fellowship, aparcó en el estacionamiento de visitas y entró en la oficina donde el pastor Greg Armon había aconsejado a familias y dirigido grupos de oración durante 25 años. Yo no estuve allí durante la conversación. Ethan me lo contó después, sentado a la mesa de mi cocina con un vaso de agua que nunca tocó. Le conté todo, dijo Ethan. Le dije que Josie y yo hemos estado juntos desde la universidad, que Mike es mi hijo, que tiene 2 años y medio. La reacción del pastor Greg se produjo por etapas. Incredulidad primero. Su rostro se relajó, luego ira. Se levantó de detrás de su escritorio y señaló a Ethan. Deberías haberme dicho. Te aseguraste de que no pudiera, dijo Ethan. Borraste su número. Me dijiste que ella había seguido adelante y estaba saliendo con otra persona. Te estaba protegiendo. Te estabas protegiendo a ti mismo. Greg se sentó lentamente. La silla crujió. Se quedó en silencio durante lo que Ethan describió como el minuto más largo de su vida. Luego se inclinó hacia adelante y dijo, si esto se sabe, destruirá esta iglesia. Ethan se puso de pie. No se va a saber, papá. Ya se sabe. Tu nieto lleva vivo más de 2 años. Tiene tu barbilla y mi pelo y la risa de Josie. Es una persona real, no un escándalo. Greg no dijo nada. Ethan salió. No pidió perdón. No pidió dinero. No pidió una bendición. Solo, pensé que debería saberlo. Esa tarde, el pastor Greg Armon llamó a mi madre. Lo sé porque Josie se enteró a través de Ethan. La conversación fue corta. Débora, tenemos que hablar de Ethan y tu hija. Josie me contó sobre la llamada telefónica a la mañana siguiente. Ethan había escuchado la parte de su padre de la conversación a través de las delgadas paredes de la oficina de la iglesia. Tu hija metió a mi hijo en este lío, había dicho el pastor Greg.
Y mi madre, que había pasado 3 años de acuerdo con cada palabra que salía de la boca de ese hombre, respondió por primera vez: disculpe, su hijo dejó embarazada a mi hija. Si José no hubiera sido tan imprudente, no te atrevas. Te paraste en ese púlpito y la avergonzaste mientras tu hijo era el padre todo el tiempo. No lo sabía. Yo tampoco, porque cortaste todo contacto. Me senté a la mesa y escuché a José relatar el intercambio. Hubo una extraña satisfacción al escuchar que mi madre se había vuelto contra el pastor Greg, pero no era el tipo de satisfacción que se sentía limpia. Era el tipo que surge cuando dos personas que destruyeron a tu hermana finalmente se dan cuenta de que ambos sostenían el fósforo. Ninguno de los dos se disculpó. Ninguno de los dos llamó a José. Ninguno de los dos dijo que estábamos equivocados. En cambio, mi madre llamó a mi padre. Vamos a esa fiesta de cumpleaños. El tercer cumpleaños de Maike estaba a 5 semanas. Mi madre no había hablado con su hija menor en más de 2 años. No había conocido a su único nieto. No había reconocido que José existiera como algo más que un error que quería borrar. Y ahora planeaba entrar en la fiesta de cumpleaños de su nieto como si hubiera estado allí todo el tiempo. Me enteré a la mañana siguiente cuando la tía Carol me envió un mensaje de texto alegre: tu mamá está tan emocionada por la fiesta. ¿Qué debería traer? No respondí durante 12 horas. Cuando lo hice, llamé a mi madre directamente. Escuché que quieres venir al cumpleaños de Maike, le dije. Es mi nieto, respondió mi madre. Tengo derecho a... No tienes derechos aquí. Lo renunciaste cuando elegiste tu reputación sobre tu hija. Silencio. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Dejé que el silencio se asentara. He aprendido que el silencio es una herramienta que la mayoría de la gente no sabe usar, y mi madre era una de ellas. Si vienes, le dije, vienes en nuestros términos. No montas un espectáculo. No lloras y lo conviertes en algo sobre ti misma. No traes al pastor Armón. Y no finges que los últimos 2 años y medio no sucedieron. Bien. Y mamá, José no sabe que vienes. Yo se lo diré. Y si dice que no, no vienes. Sin discusión, sin culpa, sin plato de cazuela en el porche. Si dice que no, te quedas en casa. Esperaba resistencia. Esperaba lágrimas. En cambio, ella simplemente dijo: entiendo. Llamé a José esa noche. Le dije que nuestros padres querían venir a la fiesta. Le dije que era su decisión y de nadie más. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pude oír a Maike de fondo balbuceando sobre camiones. Luego dijo: que vengan. Que vean lo que se perdieron. Se lo dije a Ethan. Él asintió lentamente. Mi padre se enterará. Él también aparecerá. Entonces que lo haga. ¿Estás segura de que quieres a ambos pares de padres en la fiesta de cumpleaños de un niño de 3 años? Miré el refrigerador donde el retrato familiar de figuras de palitos de Maike colgaba junto a una lista de la compra y una factura de electricidad vencida. 4 figuras, ninguna de ellas abuelos. Que vengan. Que vean quién apareció cuando ellos no lo hicieron. La fiesta del tercer cumpleaños de Maike se celebró en el patio trasero de la pequeña casa que había comprado 6 meses antes. 2 dormitorios, una valla de tela metálica, un patio lo suficientemente grande para un tobogán de plástico y una mesa plegable cubierta con un mantel de dinosaurios. Pasé la mañana pegando serpentinas a los postes de la valla y soplando globos hasta que me dolieron las mejillas. José horneó el pastel de chocolate con glaseado verde este año porque Maike había pasado del azul. La doctora Patrice llegó temprano con una caja envuelta y una botella de sidra espumosa. Garrett, del equipo de Ethan, apareció con una bolsa de globos de agua. 3 familias de la guardería se unieron con sus hijos, y a las 2 de la tarde, el patio trasero sonaba como una alegre emergencia. A las 2:20, un sedán se detuvo en la entrada. Mi madre salió primero. Llevaba una blusa que no había visto antes, planchada y abotonada hasta el cuello. Llevaba el plato de cazuela de cerámica blanca con ambas manos, con el mismo borde astillado. Lo llevó a la mesa de la comida y lo dejó junto a los cupcakes, la ensalada de frutas y una bolsa de gusanitos de queso.
Se quedó allí como una pieza de museo entre los bocadillos del patio de juegos. Mi padre la siguió. Se paró en el borde del patio con las manos en los bolsillos, escaneando la escena como un hombre escanea una habitación cuando no sabe a dónde pertenece. Miró la pequeña casa. Miró las decoraciones. Miró a la docena de invitados que no reconoció. Maike corrió hacia mí. Tía mía, ¿quiénes son esas personas? Son tus abuelos, cariño. Vinieron a verte. Él los miró como un niño mira a extraños en la fila de la oficina de correos. Educado, indiferente. Oh. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso a los globos de agua. La cara de mi madre cuando su nieto no la reconoció. Esa fue la primera grieta. Y entonces Ethan entró por la puerta trasera. Ethan entró por la puerta llevando una caja envuelta bajo un brazo. Maike lo vio desde el otro lado del patio y echó a correr, sus zapatillas golpeando la hierba. Papi, papi. Se lanzó a las piernas de Ethan, y Ethan lo levantó con la facilidad de un hombre que había estado haciendo esto todos los días durante el último año. Mi padre se quedó mirando. Miró como una persona mira cuando una pieza de un rompecabezas que creían perdida aparece de repente en la mano de otra persona. Ese es el chico Armón, dijo Frank. Su voz apenas era un susurro. Ese es el hijo del pastor Armón. Mi madre sostenía una cuchara de servir sobre el plato de cazuela. Se detuvo en el aire. No se movió. No parpadeó. Simplemente se quedó allí, congelada con la cuchara suspendida sobre un plato que nadie había tocado. Ethan Armón, dijo mi padre más alto ahora. El hijo del pastor Armón es el padre. Sí, le dije. La voz de mi madre salió quebrada y seca. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Volvió hace un año. Es el padre de Maike. Ha sido el padre de Maike desde antes de que José saliera de tu casa bajo la lluvia. El patio se quedó en silencio. No el tipo de silencio que proviene de la incomodidad. El tipo que surge cuando cada persona en una habitación se da cuenta de que está viendo algo de lo que hablará durante años. Mi padre dio un paso adelante, el chico del pastor. Ese es el padre. Su voz se quebró en la última palabra. Mi madre dejó la cuchara de servir. ¿Cómo es posible? Lo habríamos sabido. Alguien nos lo habría dicho. Los miré a ambos. Mi madre con su blusa planchada. Mi padre con las manos temblándole a los lados. Alguien sí te lo dijo. José intentó decírtelo. Vino a tu mesa de la cena y no la dejaste terminar ni una sola frase antes de echarla. José dio un paso adelante. Sostuvo la mano de Ethan. Maike estaba sentado en la cadera de Ethan, ajeno, lamiendo el glaseado de sus dedos. Mamá. Papá, este es Ethan, el padre de su nieto. El hombre al que nunca me permitieron presentar. El primer instinto de mi madre fue llorar. Ese siempre fue su primer instinto cuando estaba acorralada. Lágrimas y una voz temblorosa y una frase diseñada para voltear la culpa. No tenía ni idea. Si hubiera sabido quién era el padre. Si hubiera sabido, dije, que el padre era lo suficientemente respetable, que su apellido era lo suficientemente bueno, ¿eso habría cambiado algo? Eso no es justo, mira. ¿Lo es? Cambia los 2 años que no llamaste. Ella se encogió. Esa pregunta aterrizó en algún lugar profundo del lugar donde viven las excusas antes de que se pronuncien en voz alta. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Mi padre intentó recuperarse. Enderezó la espalda y usó la voz que usaba en las reuniones de diáconos cuando las cosas se descontrolaban. Esto lo cambia todo. Necesitamos sentarnos como familia y discutirlo. Dijiste que no era tu hija. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Dijiste esas palabras exactas. Te levantaste de la mesa de la cena y le dijiste a tu hija embarazada que no existía. ¿Saber quién es el padre de repente la convierte en tu hija de nuevo? No tenía nada. Miró al suelo. Miró al cielo. Miró la puerta como si considerara cruzarla. Mi madre recurrió a su estrategia de respaldo. La que la convierte en víctima.
Ustedes no entienden lo que fue para nosotros. Todo el pueblo hablaba. La iglesia observaba. Estábamos humillados. José habló. Su voz era tranquila y firme. ¿Ustedes estaban humillados? Yo di a luz en una habitación de hospital sin familia. Mi hijo no supo que tenía abuelos hasta hace 10 minutos. Y me están diciendo que ustedes estaban humillados. La doctora Patrice se acercó. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Era un testigo y pretendía seguir siéndolo. Garrett se paró detrás de Ethan con los brazos cruzados. Los padres de la guardería abrazaron a sus hijos un poco más fuerte. Todo el mundo miraba. La audiencia que mis padres siempre habían temido estaba finalmente aquí. Una puerta de coche se cerró de golpe en la entrada. Pasos en el hormigón. El pastor Greg Harmon entró por la puerta trasera con un blazer azul marino y pantalones caqui planchados, el mismo atuendo que usaba para eventos comunitarios y visitas al hospital y ocasiones en las que necesitaba parecer un hombre a cargo. Inspeccionó el patio, las serpentinas, el pastel, los invitados. Sus ojos encontraron a Ethan sosteniendo a Mike, y algo en su postura se puso rígido. Hijo, dijo. Vámonos. Este no es el lugar. Ethan no se movió. Este es exactamente el lugar. Esta es la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Estás en la fiesta de cumpleaños de tu nieto, papá. Greg se volvió hacia mi madre. Débora, te dije que deberíamos haber manejado esto en privado. Mi madre no dijo nada. Todavía estaba parada junto al plato de cazuela, que nadie había tocado. La cuchara de servir yacía exactamente donde la había dejado. Di un paso adelante. Mantuve mi voz firme. Cada palabra salió de la manera en que me habían enseñado a entregar las evaluaciones de los pacientes, clara, medida, sin emoción que distrajera de los hechos. Predicaste sobre el pecado desde ese púlpito mientras tu propio hijo estaba enamorado de mi hermana. Simplemente no se sentía lo suficientemente seguro como para decírtelo. La cara de Greg se tensó. Hice lo que creí correcto. Hiciste lo que era fácil. Avergonzar a una chica de 23 años desde un escenario es fácil. Escuchar a tu propio hijo es difícil. Elegiste lo fácil. Y luego borraste su número de su teléfono y le dijiste que había seguido adelante. Le mentiste a tu propio hijo para mantenerlo alejado del mío. Margaret Harmon, la esposa de Greg, lo había seguido a través de la puerta. Se paró a 3 pasos detrás de su esposo. Observé su rostro mientras procesaba lo que acababa de decir. Ella no lo había sabido, ni el número borrado, ni la mentira. Miró a su esposo de la misma manera en que miras a un extraño que usa la ropa de tu esposo. Greg se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Margaret no lo siguió. Caminó hacia Mike, se arrodilló en el césped y dijo, «Hola, cariño. Soy tu otra abuela». La carta arrugada de tinta azul que José nunca había enviado. Dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. 3 páginas de tinta azul. Ella escribió el nombre de tu nieto antes de que naciera. Mientras tú predicabas sobre las consecuencias, ella elegía proteger a tu hijo. La fiesta no terminó. La fiesta simplemente cambió de forma. El coche de Greg salió de la entrada. Los niños de la guardería volvieron a los globos de agua. Alguien volvió a encender la música, una pequeña lista de reproducción de un altavoz de teléfono, y el patio lentamente recordó que se suponía que era una celebración. Mi madre estaba junto a la mesa de la comida. Su plato de cazuela permaneció intacto junto a los cupcakes a medio comer y la bolsa de gusanitos de queso. Todos los demás platos de la mesa habían sido servidos. El suyo no. Mi padre le tomó el brazo suavemente. Vámonos, Deb. Ella no se movió todavía. Miró a José. ¿Puedo abrazarlo una vez? José me miró. Asentí. Débora levantó a Mike con manos cuidadosas como si estuviera manejando algo prestado. Mike lo toleró durante unos 30 segundos. Se retorció. Se acercó a José. Mami. No una súplica, solo una afirmación de un hecho. Quería a la persona en quien confiaba. Mi madre se lo devolvió.
Sus ojos estaban rojos. Susurró, tiene los ojos de tu padre. La corregí en voz baja. Tiene los ojos de su padre. Los ojos de Ethan. Se quedó allí un momento más. Luego se dio la vuelta. Mi padre la acompañó al coche. Le abrió la puerta. Ella entró. Se fueron. El plato de cazuela se quedó en la mesa. Nadie lo recogió. Después de que se fueron, Josie exhaló. Fue el tipo de respiración que suena como si se hubiera contenido durante 3 años. Ethan la rodeó con el brazo. Mike les untó pastel en ambas camisas. La doctora Patrice apareció a mi lado con 2 vasos de papel de sidra espumosa. ¿Estás bien? Lo estaré. No los perseguí hasta el coche. No dije que podríamos arreglarlo. No prometí nada. Los dejé ir de la misma manera en que ellos dejaron ir a Josie en silencio. Pasaron 2 meses. El tipo de meses en los que las cosas se asientan, no con un estruendo, sino con una serie de pequeños y deliberados clics. Josie y Ethan se casaron en el juzgado del condado un miércoles por la mañana de octubre. Me paré junto a Josie como su testigo. ¿La doctora? Patrice trajo una botella de champán y una tarjeta que decía, ya era hora. Mike llevaba una pajarita de clip e intentó comer el bolígrafo que la secretaria usaba para las firmas. Josie completó su programa de enfermería en mayo. Se graduó con honores, la primera persona de nuestra familia en obtener un título de enfermería. Me senté en la tercera fila del auditorio y vi a mi hermana caminar por el escenario con un birrete y una toga que había pagado con 3 años de turnos nocturnos y agallas y una terquedad que nuestra madre nunca entendería. Ethan y Josie se mudaron a su propio apartamento 3 semanas después. 2 dormitorios a 10 minutos de mi casa. Lo suficientemente cerca como para que Mike pudiera ir en su triciclo los fines de semana si la acera cooperaba. Mi padre envió una tarjeta. Sin llamada telefónica, sin visita, solo una tarjeta en un sobre blanco liso. Dentro decía, pensando en ti. Nada más, sin disculpas, sin explicaciones, solo 2 palabras y una firma. La puse en el refrigerador junto a la lista de compras. No llamé de vuelta. Mi madre dejó el Ministerio de Mujeres de Grace Fellowship. Se unió a un grupo de estudio bíblico diferente que se reunía en una cafetería al otro lado de la ciudad. Pequeños cambios, tal vez reales, tal vez una actuación. Todavía no podía saberlo. El pastor Greg Armon se tomó una licencia por motivos de salud. A la congregación se le dijo que era un sabático. La mayoría de la gente entendió que no lo era. Margaret Armon visitaba a Mike cada 2 sábados. Traía galletas y una sonrisa y nunca mencionó a su esposo. Se sentaba en el suelo de la sala y construía torres de bloques hasta que Mike las derribaba riendo. En el refrigerador de mi cocina, un nuevo dibujo todavía tenía 4 figuras de palitos. Mira, Josie, Ethan, Mike. Se había agregado una pequeña quinta figura con crayón amarillo. Esa es la abuela Margaret, explicó Josie cuando le pregunté. No, Débora. No, Frank. Todavía no. Quizás algún día, dijo Josie. Quizás, le dije. Cuando se lo ganen. Era un sábado por la mañana a finales de noviembre. La casa estaba en silencio. Mike estaba en casa de Josie. El café estaba caliente. La cocina olía a canela de una vela que me había comprado como un pequeño y deliberado acto de bondad hacia mí misma. Abrí el armario de encima de la estufa, el que nunca usaba porque requería ponerme de puntillas. En el estante superior, detrás de una caja de bolsitas de té caducadas, estaba el plato de cazuela de cerámica blanca, el primero, el que la tía Carol había traído hace 2 años y medio de tu madre. Nunca lo había devuelto, nunca lo había usado, nunca lo había tirado. Lo bajé, pasé el pulgar por el borde astillado. Era más ligero de lo que recordaba, más pequeño, el tipo de objeto que se encoge cuando la persona detrás de él deja de ser más grande que la vida. Lo puse en la caja de donaciones junto a la puerta principal. Ya no lo necesitaba. Volví al refrigerador y miré el último dibujo de Mike. 4 figuras de palitos y una pequeña amarilla. Mi figura de palitos tenía una gran sonrisa torcida y lo que parecía ser una capa o quizás alas.
Era difícil de decir con crayón. Reí. Una risa de verdad. De las que nacen en el pecho y suben por la garganta y suenan a alivio. No era una heroína. Era una hermana. Y eso era suficiente. Las personas que te aman no esperan a que seas perfecto antes de aparecer. Aparecen primero. Todo lo demás, las disculpas, las explicaciones, la comprensión, eso viene después, si es que llega. Pero aparecer es la parte que importa. Esa es la parte que mis padres se perdieron. Y esa es la parte que nunca más me perderé. Esa es mi historia. 3 años de silencio, una carta que lo cambió todo y una fiesta de cumpleaños que nadie olvidará. Si esto te recordó que debes llamar a alguien que te apoyó, hazlo hoy. Comparte este vídeo, deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo.